Cordial saludo, profesor Héctor. El día de hoy mi nombre es Camila Esther Yepes y con mi compañera Paula García vamos a exponer nuestra ponencia que lleva por nombre la responsabilidad extracontractual del Estado por omisión de legislar en materia de gestación subrogada. Bueno, en primer lugar vamos a hablar del objetivo general del por qué decidimos desarrollar esta ponencia. Se busca analizar la omisión legislativa en materia de gestación subrogada en Colombia como un posible hecho generador de responsabilidad extracontractual por parte del Estado, fundamentado en el artículo 90 de la Constitución Política, examinando su impacto sobre la seguridad jurídica y los derechos de los ciudadanos, vinculados a la autonomía reproductiva, la igualdad y la protección del recién nacido. Ahora, como objetivos específicos, buscábamos, primero, definir la responsabilidad del Estado por la omisión de legislación respecto a la gestación subrogada en Colombia y su impacto jurídico tanto en las decisiones judiciales como en la creación de contratos de esta materia. En segundo lugar, analizar la inactividad del Congreso colombiano en la regulación de la gestación subrogada, como una posible falta del servicio legislativo a partir de los precedentes del Consejo de Estado y de la doctrina nacional. En tercer lugar, examinar la jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno a la gestación subrogada, identificando cómo ha suplido la ausencia de la legislación mediante la aplicación de principios constitucionales. Y en último lugar, comparar los estándares internacionales para regular las técnicas de reproducción asistida con los criterios de la Corte Constitucional colombiana. La doctrina ha llegado a considerar la maternidad sustituta o subrogada como un mecanismo positivo para resolver los problemas de infertilidad de las parejas y ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de regular la materia para evitar, por ejemplo, primero, la mediación lucrativa entre las partes que llegan a un acuerdo o convenio de este tipo. Segundo, la desprotección de los derechos e intereses del recién nacido. Tercero, los actos de disposición del propio cuerpo contrarios a la ley y los grandes conflictos que se originan cuando surgen desacuerdos entre las partes involucradas. Esta ausencia legislativa ha generado un vacío normativo que ha debido ser llenado caso por caso por la jurisprudencia desde la sentencia T-968 del 2009. La Corte Constitucional reconoció la gestación subrogada como una manifestación del derecho al libre desarrollo de la personalidad y a formar una familia, ordenando la autorización del procedimiento por no existir una prohibición expresa. En conclusión, aunque la jurisprudencia constitucional ha sentado bases sólidas para proteger los derechos asociados a la gestación subrogada, el vacío legislativo persiste, trasladando al Poder Judicial la carga de suplir la función normativa del Congreso. Este escenario plantea la necesidad de examinar si dicha inactividad legislativa puede ser entendida como una omisión generadora de responsabilidad del Estado por los daños que produce la esfera de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Bueno, pero entonces para hablar de la omisión de legislación sobre la gestación subrogada, debemos definir qué es la gestación subrogada. El alquiler de vientre o útero, conocido también como maternidad subrogada, ha sido definido por la doctrina como el acto reproductor que genera el nacimiento de un niño gestado por una mujer sujeta a un pacto o compromiso mediante el cual debe ceder todos los derechos sobre el recién nacido a favor de otra mujer que figurará como madre. La Corte evidenció la necesidad de emitir una regulación exhaustiva en materia que cumpla con una serie de requisitos. Primero, que la mujer tenga problemas fisiológicos para concebir. Segundo, que los gametos que se requieren para la concepción no sean aportados por la mujer gestante. Tercero, que la mujer gestante no tenga como móvil un fin lucrativo, sino el de ayudar a otras personas, es decir, que tenga un fin altruista. Cuarto, que la mujer gestante cumple una serie de requisitos como mayoría de edad, salud psicofísica y haber tenido hijos. Quinto, que la mujer gestante esté en la obligación de someterse a exámenes pertinentes antes, durante y después del embarazo. Sexto, que se preserve la identidad de las partes. Séptimo, que la mujer gestante, una vez firmado el consentimiento informado e implantado el material reproductor o gametos, no pueda retractarse de la entrega al menor. Octavo, que los padres biológicos no puedan rechazar al hijo bajo ninguna circunstancia. Noveno, que la muerte de los padres biológicos antes del nacimiento no deje desprotegido al menor. Y, por último, décimo, que la mujer gestante solo podría interrumpir el embarazo por prescripción médica, pues entre otros aspectos. Bueno, ahora hablemos sobre qué es la omisión de legislar.
Considerando que el Congreso de la República, como órgano representativo de la soberanía popular, tiene la función constitucional de expedir las leyes necesarias para garantizar los fines esenciales del Estado, tal como se encuentra consagrado en los artículos 2 y 150 de la Constitución, en el caso de la gestación subrogada, la Corte Constitucional, desde el 2009, ha exhortado al Congreso a regular la materia. La jurisprudencia constitucional distingue entre la omisión legislativa relativa y la omisión legislativa absoluta. La omisión legislativa relativa o parcial ocurre cuando el legislador expide una norma que, pese a existir, resulta incompleta o insuficiente para garantizar la efectividad de un derecho. Mientras que la omisión absoluta se presenta cuando el Congreso no ha emitido ninguna disposición a pesar de existir un mandato constitucional o una necesidad evidente de regulación. La reiteración de estos llamados y la persistencia del vacío legal evidencian una omisión legislativa absoluta, que ha generado consecuencias directas sobre derechos fundamentales y sobre la seguridad jurídica de quienes recurren a esta técnica de reproducción asistida. Bien, ahora hablemos sobre qué es la responsabilidad extracontractual del Estado. El artículo 90 de la Constitución Política consagra el principio general de la responsabilidad patrimonial del Estado, estableciendo que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Esta disposición erige un modelo de responsabilidad objetiva en el que el eje no es la culpa del agente estatal, sino la existencia de un daño antijurídico que el ciudadano no está en el deber jurídico de soportar. De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado, para que proceda la responsabilidad extracontractual deben concurrir tres elementos. Primero, la existencia de un daño antijurídico. Segundo, un nexo causal entre el daño y la conducta estatal. Y tercero, un factor de atribución que en este caso sería la falla legislativa del Estado por la omisión. ¿Y qué dice la jurisprudencia colombiana? Aunque en los últimos años la jurisprudencia colombiana ha hecho avances importantes acerca de la gestación subrogada, se queda corto al momento de enfrentarse con los miles de problemas que surgen en la realidad. A falta del vacío normativo y la ausencia de voluntad que ha mostrado el legislador colombiano, la jurisprudencia ha liderado diferentes propuestas para dar resolución ante los miles de conflictos que surgen. Encontramos que la jurisprudencia colombiana se ha centrado en puntos claves, como lo son el vacío legislativo, la prevalencia de la voluntad y los acuerdos en la afiliación, la protección reforzada de los derechos de los niños y niñas, el concepto de familia, donde se ha recalcado siempre la perspectiva amplia e incluyente sobre los nuevos conceptos de familia en Colombia, tomando una visión sobre la gestación subrogada como un instrumento científico que optimiza el derecho de las personas en la autonomía reproductiva y permite emprender proyectos parentales. En el caso específico de la Corte Constitucional, ha examinado los riesgos constitucionales sobre estas prácticas, como por ejemplo la afectación de los derechos fundamentales de los niños y niñas que nacen por medio de la vulneración que tienen las mujeres, la protección de la dignidad. En cuanto a la ausencia de una regulación integral sobre los diversos aspectos jurídicos de las técnicas de reproducción humana asistida, en especial sobre la gestación subrogada, la Corte Constitucional ha exhortado de manera sistemática al Congreso de la República y al Gobierno Nacional, desde sentencias como la TES 968 del 2009, a presentar y tramitar un proyecto de ley que regule integralmente la gestación subrogada. Se ha constatado que a pesar de al menos 16 iniciativas desde 1998, todas han sido archivadas, lo que para la Corte podría generar varios riesgos constitucionales, aumentando el riesgo de que los niños y niñas sean vendidos. En cuanto a la gestación subrogada, se crea una línea muy delgada entre la venta y la remuneración que se hace por el tratamiento. En el aspecto social y de género, la Corte se ha interesado por la posible explotación reproductiva e instrumentalización del cuerpo de la mujer, especialmente cuando estos acuerdos se dan con mujeres que están en una situación de vulnerabilidad. También ha corroborado que la gestación subrogada suele ocurrir en países en desarrollo, como lo es el nuestro, pudiendo generar un llamado turismo reproductivo. Asimismo, la Corte Constitucional ha hecho un estudio minucioso para determinar la afiliación en los tratamientos de reproducción humana asistida, sobre todo cuando surgen conflictos de consentimiento, como lo demuestra la T357 de 2022, ya que hacer un contrato innominado y atípico que se suscribe para este tipo de tratamientos, se establece que la voluntad de ser padre o madre es una fuente principal. Sin embargo, como todo contrato del que derivan obligaciones, la reproducción asistida primará sobre el derecho del aportante.
y ha aclarado que el consentimiento se torna irrevocable una vez efectuada la inseminación, pero se podrá reconocer el derecho del aportante a no ser padre y ser tratado como un donante anónimo, para que el donante no asuma obligaciones jurídicas y patrimoniales que surgen de la patria potestad. Por último, un tema de especial importancia que ha recalcado siempre la Corte ha sido el interés superior y los derechos prevalentes de la niñez, ya que los niños y niñas nacidos por gestación subrogada pueden sufrir un riesgo de apatridia, vulneración de los derechos de la nacionalidad, a la identidad, vulneración de sus derechos de identidad e igualdad cuando las autoridades niegan la nacionalidad colombiana o la excepción del pasaporte, por lo que hace un llamado a las autoridades como la Registraduría Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que tienen un deber de diligencia reforzada, a no activar oficiosamente los procedimientos de reconocimiento de nacionalidad ante riesgos de apatridia, lo que constituye una omisión negligente y una vulneración de los derechos. También en cuanto a los riesgos de explotación y tráfico, la Corte se ha preocupado mucho, ya que se va a incrementar el riesgo de que la gestación subrogada sea usada como un vehículo para el delito de trata de personas, la vulneración al derecho de reconocer sus orígenes y la desprotección familiar, que podría privar a los niños y niñas de recibir amor y cuidado, que es muy importante para su desarrollo. Un referente muy importante que ha utilizado la Corte para solucionar estos conflictos ha sido acudir al derecho comparado, debido a la falta de regulación, como lo hizo particularmente en la T-127/2024. En la jurisprudencia se pueden destacar tres modelos principales: la regulación altruista, la prohibición absoluta y la teoría comercial, que avala que las madres puedan recibir una retribución económica. En países como España, Francia e Italia se adoptó el modelo de prohibición absoluta. En España, el contrato de gestación subrogada es completamente nulo de pleno derecho. En Francia, además de generar nulidad, se estipula como un delito cuya pena puede ser intramural o una sanción económica. Y en Italia se prohíbe completamente cualquier técnica de reproducción humana asistida. Incluso en diciembre del 2024 se aprobó una ley para penar a los ciudadanos italianos que asistan a estos tratamientos en el extranjero. En el otro extremo encontramos países como Ucrania y Rusia, que dispone de regulaciones comerciales que permiten libremente la gestación subrogada, cuando la pareja tiene una imposibilidad de concebir. Por último, con un modelo menos extremista encontramos la regulación altruista en países como Brasil, Uruguay, Sudáfrica, Reino Unido, México, específicamente en el estado de Tabasco y Nueva Zelanda. Todos esos países comparten la misma idea de que no debe haber una retribución económica y prohíben completamente el carácter lucrativo o comercial de la gestación subrogada, excepto para los procedimientos derivados, y se preocupan especialmente por la protección del interés superior del niño y sus derechos sobre la identidad y la filiación. En el territorio latinoamericano específicamente se encuentra una historicidad de proyectos que no han sido aprobados y un vacío legislativo al igual que en Colombia, como por ejemplo en países como Argentina, Chile y Perú, donde sus tribunales siguen dando frente a la omisión del legislador. Este vacío legal ha provocado el fenómeno del turismo reproductivo, que ya mencionamos anteriormente, donde los extranjeros se van a aprovechar de la falta de regulación para realizar acuerdos transnacionales. En cuanto a las altas cortes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en casos como el de Artavia Murillo y otros versus Costa Rica, debido a la prohibición que hizo el país, y como consecuencia las personas que ya habían iniciado estos tratamientos tuvieron que interrumpirlos. La Corte señala que los estados deben tener una obligación reforzada para conceder la nacionalidad a las personas nacidas en su territorio que puedan estar en peligro de apatridia. Un caso similar sucede con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que aunque si bien los estados tienen un amplio margen de decisión acerca de la autorización o prohibición que van a hacer acerca de la gestación subrogada, esta libertad se va a reducir cuando se trata de determinar la filiación, ya que la imposibilidad de determinarla es incompatible con el interés superior del niño. Para ampliar más la información sobre la gestación subrogada y entender cómo es vista por la sociedad colombiana, voy a hacer unas pequeñas preguntas. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Julián Flores y estudio Ingeniería Petróleos. Bueno, Julián, la primera pregunta que te voy a hacer es: ¿qué sabes de la gestación subrogada?
Pues según yo tengo entendido es cuando una pareja no puede tener al hijo, pues porque la mujer tiene algún problema médico o especial y pues necesita otro vientre para poder gestar y obtener el hijo. Y pues creo que es eso. Muy bien. Y la segunda pregunta es, ¿tú crees que en Colombia se debería prohibir, regular o permitir completamente? Pues yo creo que se debería permitir porque no le veo algún problema a esta situación, ya que pues, si una pareja desea tener un hijo y la otra persona está de acuerdo con prestar su vientre sin ninguna condición, no le veo ningún problema. O sea, ¿no crees que deba tener fines lucrativos? No, tampoco. O tal vez pues que la pareja esté al tanto y pues si necesita alguna ayuda especial, pues, Solo para el solo para el procedimiento. Para concluir, si bien entendemos los miles de conflictos éticos que representa legislar sobre un tema que aún en una sociedad que pretende alejarse de lo tradicional, no ha logrado comprender nuevas formas de vida ni de familia. Creemos que la omisión legislativa en materia de la gestación subrogada por parte del Estado supone una vulneración de derechos humanos fundamentales como la dignidad humana y la libertad reproductiva, pues salta a la vista que la regulación jurídica a esta modalidad de gestación, que plantea varios interrogantes en medio de un auge de ofertas económicas y la vulnerabilidad de las partes involucradas, es decir, la madre sustituta y los padres de intención y el niño. Este vacío ha obligado a las altas cortes a intervenir de manera urgente, priorizando el interés superior del niño, de los niños y niñas, y el principio de la voluntad procreacional, para mitigar los riesgos de apatridia, explotación y constante alimentación del turismo reproductivo que va a surgir. El Congreso y el Estado deben dejar de hacer caso omiso y tomar la responsabilidad que les atañe. Deben responder por las afectaciones que ha generado y puede seguir generando esta omitiva. Es imperiosa la necesidad de una regulación integral, clara y precisa, donde deba definirse si se prohíbe, se permite o se restringe a fines altruistas. Se deben establecer normas claras sobre el consentimiento para efectos de la afiliación. Se debe determinar si se considera o no como un contrato y si es así, cuáles son sus elementos naturales, esenciales y hasta qué punto ahí tienen libertad las partes para pactar cláusulas o elementos accidentales, sin que contraríe la Constitución ni los pactos internacionales. Debe regularse con un enfoque claro de género, que proteja los derechos de las mujeres gestantes y crear mecanismos o instituciones para su vigilancia y su control. Muchas gracias.